Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda antes de comenzar? Bien, lo que voy a hacer es lo siguiente, les voy a hacer ejercicios, ¿cierto?, de los temas que la profesora me dijo que ya habían trabajado, así que los ejercicios que yo voy a desarrollar no están desarrollados en la transparencia, sino que están solamente como enunciados. Entonces, lo, lo voy a ir desarrollando en la pizarra. ¿Mm? Entonces, el primer problema, bueno, en esta presentación hay tres ejemplos o tres ejercicios que quiero desarrollar. Bueno, no sé si voy a alcanzar con todo el tiempo, pero por lo menos los vamos a ir, primero los voy a mostrar, ¿cierto? Y de ahí los vamos a ir desarrollando. Entonces, el primer problema es ese, dice, una empresa con el fin de contratar a un grupo de obreros. Ahora, perdón, a modo de comentario. Estos problemas yo lo que hago generalmente es tomarlos de pruebas anteriores. ¿Ya? Son pruebas anteriores, modifico a lo mejor alguna pregunta, le agrego una pregunta o le saco una pregunta. Entonces, están modificados, pero son la base de ejercicios de prueba. ¿Mm? Esto creo que se preguntó en algún momento, no recuerdo si una prueba 1, creo que sí, o un examen, pero es parte de una prueba. Entonces, dice, una empresa con el fin de contratar a un grupo de obreros aplicó una prueba a todos los postulantes. Consistente, me faltó ahí, consistente o consiste, ¿ya? Ya, consiste en un trabajo que deberían o debían realizar, se registraron los tiempos de ejecución obteniéndose la siguiente tabla. Entonces ahí está la tabla y estos son los tiempos. Una hora 45 a 2 horas 15, tres postulantes hicieron eso, esos tiempos. 2 horas 15 a 2:85, 9 postulantes, y así sucesivamente, ¿ya? Entonces ahí está la tabla completa. Entonces, ¿qué se pide? Aquí voy a poner todos eso. ¿Ya? ¿Qué se pide acá? Dice, ¿cuál es el tiempo de ejecución más común entre los postulantes? Ahí hay que saber qué es lo que tengo que calcular. Después, ¿cuál es el tiempo de ejecución del 15% de aquellos postulantes que menos tiempo que requieren? ¿Ya? O menos tiempo utilizan. Otra pregunta, ¿la empresa contratará a todos los postulantes que tengan un tiempo de ejecución que no difiera del promedio en más de 1,5 desviaciones estándar? ¿Ya? Eso es, digamos, y nos pregunta, ¿cuál es el porcentaje aproximado de postulantes no contratados? ¿Ya? Después viene otra pregunta. Dice, debido a problemas en la medición de los tiempos de ejecución del trabajo, la empresa debe hacer una corrección en los tiempos medidos, consistente en 5% del tiempo medido menos 0,3 horas. Y la pregunta es, ¿cuál es el nuevo tiempo medido del grupo de postulantes? ¿Ya? Esa es esa pregunta. Entonces, esas cuatro preguntas son del problema 1. Problema 2. Problema 2 dice, la Subsecretaría de Transporte realizó un estudio durante el mes de marzo
del año recién pasado, para medir en horas, para medir en hora punta, el tiempo recorrido de los buses del Troncal 205 del Transantiago. Los resultados obtenidos en una muestra aleatoria de 97 de dichos buses es, y ahí aparece, ¿cierto? 30,5, de 30,5 minutos a 33,5 minutos, 5 buses. De 33,5 a 36,5, 12 buses. Y así sucesivamente. Ahí están todos, ¿cierto? Los tiempos. ¿Qué se pregunta? ¿O qué se pide? Se pide lo siguiente, dice, la subsecretaría, de acuerdo con un informe que tiene en su poder, entregado por el administrador de la línea de buses, al inicio del año, en el cual se asegura, entre otras cosas, que el tiempo promedio no supera los 45 minutos con una variabilidad relativa del 15%. De acuerdo a los datos obtenidos, se verifica lo señalado por el informe entregado por los administradores de la línea, justifique. Segundo, por otra parte, la subsecretaría ha definido el siguiente índice de calidad del servicio, IC, M/O, M/E, que de acuerdo a las exigencias en el contrato debe encontrarse en el intervalo 0,9 a 1,1, de acuerdo con los datos. ¿Qué puede usted indicar al respecto? Justifique, ¿ya? Es el problema 2. Y el problema 3, ahí está. Dice, usted ha sido contratado como jefe de producción de una industria de alimentos enlatados. Debido a problemas financieros de la empresa, la empresa debe tomar la decisión de descartar una de las 2 máquinas en funcionamiento en la fábrica. De la máquina 1 se obtuvieron la siguiente información. Entonces ahí está la máquina 1. Peso en gramos, ¿cierto? Entre 176 y 186 gramos. El número de latas que tuvieron ese peso, 5. Entre 186 y 196 gramos, el número de latas fueron 20, y así sucesivamente. Dice, en cambio, para la máquina 2, se sabe que de una producción de 80 latas, la suma de los X, Y, de los pesos, es 16.120 gramos, y la suma de los pesos al cuadrado es 3.248.300 gramos, donde X, Y es el peso del iésimo producto. ¿Qué se pide? Y aquí está lo que se pide. ¿Qué se pide? Se pide, su jefe le pide encontrar dónde se encuentra la mayor fuente de variabilidad. ¿Qué puede decir? Usted ha decidido descartar aquella máquina cuyo envasado sea más heterogéneo. ¿Cuál debe rechazar? Interprete y justifique su respuesta con cálculos. Si se considera inaceptable aquellos productos con peso mayor a 215 gramos o menor a 190 gramos para la máquina 1, calcule el porcentaje de productos con peso aceptable, interprete y justifique su respuesta con los cálculos. Ya, esos son los 3 problemas que, por lo menos quiero yo que podamos revisar. Ya, ¿alguna pregunta, alguna duda? Profe, ¿dónde sube este PDF? No lo he subido aún, pero se los pensaba dejar en Reco, porque como yo tengo Reco con ustedes, En el entonces récord pensaba dejarlo ahí. ¿Sí? Ya. Ya, entonces voy al problema número 1. Ahí está el problema número 1. Entonces, Marcelo, ¿qué me pregunta? A donde sea. Ya. Los videos, yo tengo un canal, ahí los pongo, ¿ya? Sí, eso. Sí, ahí los pongo en el canal, ¿no? Para que los vean. Y los archivos, esto va a tener que ponerlo en Reco.
¿Ya alguna otra pregunta? Ya, entonces comencemos. Este problema, ¿cierto? Este problema, vamos a ir por cada una de las preguntas, ¿ya? Entonces, la primera pregunta dice, ¿cuál es el tiempo de ejecución más común entre los postulantes? Cuando me preguntan eso, ¿qué es lo que tengo que calcular? La moda, perfecto. Ya. Entonces, vamos calculando la moda, po. ¿Mm? Ahora, yo lo voy a hacer. Ustedes tienen forma de poder esto, no sé, sacarle una foto o por lo menos tener los datos, porque eso, los datos son importantes. ¿Ah? Vamos para que los vayamos trabajando en conjunto. Podría dar un rato para copiarlo. No sé, un Sí, minuto o dos básicamente los datos, minutos. ¿ah? Porque en realidad, después como van a tener el archivo, si quieren, les doy un tiempo para que lo puedan copiar. ¿Ya estamos listos? Ya. Entonces, con esos datos vamos a ir contestando las preguntas. Yo igual les voy a ir voy a ir entrepasando por la pizarra y los datos, ¿ya? Y las preguntas, por supuesto. Entonces, voy a ir de un lado a otro. Entonces, comencemos con el primer problema. Ya, entonces, el primer problema, ¿cierto? La primera pregunta que ya dice, ¿cuál es el tiempo de ejecución más común entre los postulantes? Entonces, ustedes ya me contestaron, ¿cierto? Que es la moda. Entonces, eh, le voy a poner 1.1, ¿ya? Como solución, 1.1.
Entonces, aquí le vamos a poner problema 1. ¿Ya? Y el 1.1. Entonces, lo que pide acá es la moda. Ya, entonces, si ustedes tienen a mano los datos, ¿cierto? La moda está en el intervalo entre 3.55 y 4.25, donde la frecuencia es 22. Por lo tanto, su límite inferior es 3.55. Más, ¿cierto? Y aquí vendría el delta A dividido en el delta A más el delta P. Y todo eso multiplicado por la amplitud. Bueno, la amplitud, ¿cierto? Es la diferencia entre el 4.25 y el 3.55, que eso da 0.7. 0.7. Entonces, esto va a quedar 3.55 Después va a quedar más el delta A, 22 ¿cierto? El menos 15. delta A sería 22 menos 15, ¿sí? Sí, ¿Y eso cuánto es? 7. 7. No, no, perdón, el delta, al cual, parece que el delta P es el que va arriba, ¿no? O el delta A. El delta P parece que va. Revisen en su formulario, ¿ya? Yo refiero a una D1 y D2. Así se entiende mejor el delta. Ah, ya, ya. Entonces dejémoslo. Ya. ¿Cómo lo vio la Montserrat? Con un D y un 1 Ah, más perfecto, chiquito. ya. Dejémoslo ahí. Entonces, arriba, de 1, Sí, que sería el 22 así, menos 15. Sí, de 1 y abajo de 1 más de 2, ¿así? sí. Ya, eso. Ya, entonces eso sería, de acuerdo a lo que es de 1 y de acuerdo a lo que es de 2, ¿qué tendría? De 1 serían 12, ¿estoy bien? Sí, en la Ya, frecuencia anterior. y, ¿cierto? Abajo sería la suma de los dos. Sería 12 más 7, parece, ¿no? ¿Qué sería el otro? Y por 0,7. Esto, calculado, debiese dar 3,99. Ustedes lo van a calcular ahí, aproximadamente 4. ¿Ya? Aproximado a 4 horas. Entonces son 4 horas. ¿Sí? Profe, ¿Estamos? profe, Dígame, lo escucho. que en los ejercicios que había dejado como la profe así de ejemplo, Hable un ocupaba poquito más fuerte que no lo escucho muy bien. los ejercicios que ocupaba la profe, ¿Ya? ocupaba el límite de arriba, o sea, el valor, la frecuencia del intervalo de arriba, no el de abajo. O sea, sería 22 menos 15, así lo ocupaba ahí. Ah, ya, perfecto. Perfecto. Porque creo que se confundió y Es que eso es lo que... Ah, lo ocupó con el de abajo, o sea, con el del intervalo del 4,25. De 1 a Ah, 7. sí. ya, arreglémoslo entonces. Ya, el de 1 entonces es... A ver, lo pongo por De- aquí para acá. Profe, Sí, le escucho. la profe Montserrat definió D1 como ¿Ya? la diferencia de la frecuencia absoluta del intervalo premodal y modal. Ya, pre. O sea, en este Sí, caso sería el NI menos el anterior. claro, A ver, estamos ahí. Eso ahí. sí, Y el de 2 lo he definido como, tendría que haber sido S menos el siguiente. ¿Estoy bien?
Sí, así. Ya, ya, ok, ya, usemos tal cual. Sí, yo me tengo que adecuar a lo que ella, de la forma, la anotación que utiliza ella. Entonces, arriba entonces, ¿cuánto tendríamos? Entonces 22 este menos resultado seguro no va a dar. 15. 22 menos 15, sí. De la que haya ese. Ya, entonces de 1 va a ser 22 menos 15. Sí. 7 parece. Sí. ¿Estamos ahí? Ya, ok. 7. Después sería 7 más 12. 19. ¿Ahí estamos? Ya, Sí. Sí. calculemos eso de nuevo, porque yo lo tenía calculado, pero hay que calcularlo de nuevo. O a lo mejor coincide, a lo mejor yo hice el cálculo mal. Tres coma ocho 3,81. 380. 381 podría decir, ¿sí? Sí. Ok. Entonces aquí 3,81 horas. Ya, ahí estamos. Eso sería. Entonces yo lo tenía aquí calculado mal. Ya, dudas respecto a ese problema. La primera parte. No. Ya, vamos al segundo entonces. Ya, entonces les voy a mostrar la segunda pregunta. La segunda pregunta dice lo siguiente, miren. Ahí está la segunda pregunta. Ya, la primera está lista. Entonces, ¿cuál es el tiempo de ejecución del 15% de aquellos postulantes que menos tiempo requieren? ¿Qué tengo que calcular ahí? ¿Cuál es el tiempo de ejecución del 15% de aquellos postulantes que menos tiempo requieren? Percentil, ¿o no? ¿El percentil? 15. ¿Estoy bien? Sí. Sí. ¿Podría ser el percentil 85, no? No. Porque son de los que me demoran menos tiempo. Son los menores, ¿cierto? Por lo tanto, no puede Sí. ser el percentil 85, porque ahí me daría los mayores. Entonces, en esto tenemos que formar las frecuencias acumuladas, ¿no? Sí. Entonces, voy a ir yo llenando acá. Ya, vamos al 1.2. Entonces, el percentil 15. Entonces, lo que habría que hacer ahí es ir completando las frecuencias. Entonces O tenemos, sacar el total de sí, los postulantes primero. vamos a ir completando esas frecuencias, ¿ya? Serían 3 la primera, 12, pues. 12, 27. 27. 27, ¿cierto? 27, 49. 49, 59. 59 65 y 68. y 68. Ya. Entonces ahora lo que hay que hacer es el N68, por lo tanto habría que sacar el 15% de 68. Sí. Entonces sacamos el 15% de 68 y nos da, según 10, yo, 10.2. 10 más o menos, ¿no? ¿Sí? Sí. 10.2. Entonces, con eso revisamos nuestras frecuencias y corresponde al segundo intervalo, Sí. porque es 12. En el segundo nos da 12, por lo tanto el límite inferior es 2.15. Eso es lo que vamos a anotar ahí. Aquí. Más. Y aquí vendría el 10 punto, ¿cuánto sacamos? 10.2. Sí. Menos la frecuencia acumulada anterior, que es 3. Dividido en la frecuencia del intervalo, que es 9. Y por la amplitud. Y multiplicado por la amplitud. ¿Cuánto es la amplitud 0, aquí? 0,7 parece que son. 0,7 igual, ¿no? ¿Sí? Sí. Ya. Ahí hay que sacar ese Sí, numerito. sí. Ya, yo también lo voy a sacar.
Entonces tenemos ya, según lo que me da a mí, 2,71. Sí, a mí también. ¿Ya? Según lo que yo tengo. A ver, vamos verificando. Sí, también. Eso es lo que me dio a mí. ¿Estamos bien? Sí, profe. Ya. Ahora, ¿qué significa? ¿Cómo interpreto ese número? ¿Qué es lo que es? El número. Sería el 15% de los postulantes que menos tiempo utilizan en la tarea está Se entre demoran. 1,45 horas y 2,71 horas. Sí. ¿Ya? Esa sería la interpretación de ese número. Acuérdense que acá no solamente hay que calcular los números, porque uno tiene la fórmula y todo, lo puede hacer todo eso, pero también lo importante es la interpretación. Entonces, repito, ¿qué significa el percentil 15 en este contexto? Ya, como estamos hablando de tiempos, diríamos que el 15%, ¿cierto? El 15% de los postulantes que menos tiempo utilizan, están entre 1,45 y 2,71 horas. Esa sería la interpretación de este número. Podríamos abreviarlo poniéndolo así como. Más fuerte porque no te escucho muy bien. Podríamos abreviarlo poniéndolo ¿Ya? así como el 15% de los que demoran menos toman entre 1,45 y 2,71 Sí, horas. sí, puede ser también, sí, Sería lo sí. mismo. Lo importante es que se haga referencia a eso, que corresponde a los que menos tiempo utilizan, menos se demoran, ¿ya? Pero siempre tiene que referirse a eso, o sea, hay que darle de acuerdo al contexto, porque aquí no podemos trabajar con problemas que no den, como son problemas de contexto, hay que tratar de darle la interpretación en el contexto que corresponde. Ya. Ya, dudas. Entonces ahora vamos al siguiente, a la siguiente pregunta. Ya, está resuelta esa. ¿Cuál es el tiempo de ejecución más común entre los postulantes? Está listo. ¿Cuál es el tiempo de ejecución del 15% de aquellos postulantes que menos tiempo requieren? Está listo. Ya, aquí vamos, en esta parte. Dice, la empresa contratará a todos los postulantes que tengan un tiempo de ejecución que no difiera del promedio en más de 1,5 desviaciones estándar. ¿Ya? ¿Cuál es el porcentaje aproximado de postulantes no contratados? Hay que sacar la varianza y después la Ya, desviación. tenemos que sacar, ¿cierto? La varianza o desviación estándar. Entonces, partamos por ahí. Entonces, vamos a trabajar ahí. Entonces, en el problema 1,3 o en el ítem 1,3, ¿cierto? En el 1,3. Ya. No solamente tenemos que sacar la varianza porque habla del promedio, ¿sí? Por lo tanto también que tenemos que hablar, ¿cierto? Calcular el promedio de las horas, llamémosle X raya, ¿cierto? Y tenemos que sacar, bueno, habla de desviación, por lo tanto uno podría sacar la varianza y después sacar la raíz cuadrada de la varianza, ¿cierto? A ver, cuando escribo esto, ¿ustedes entienden lo que estoy haciendo? ¿Eso es simbología? ¿O Monserrat le hablo de esto? Haciendo la simbología de la varianza, ¿no? ¿Eso? Ya, ¿cómo se calcula eso? Bueno, eso se calcula de la forma siguiente. Ustedes me dirán si me van entendiendo en la forma de cálculo ya, porque eso tenemos que estar de acuerdo. Ahí. Eso es la varianza. Ya, y
la media, ¿cierto? La tendría que haber definido como, bueno, son agrupados, marca de clase por NI, dividido en N, ¿ya? Entonces, con estos datos, ¿cuánto me da el promedio? Yo lo tengo ya calculado. Ustedes lo pueden verificar. Ah, esto también les puede ayudar. Lo que pueden hacer es ingresar los datos a la calculadora, ¿cierto? Usar las marcas de clase, ingresarla a la calculadora y la calculadora les puede arrojar todos los valores que necesitan, ¿eh? Entonces, en el modo estadístico. Ya, ustedes verifican esto, que según lo que yo tengo acá, esto da 3,79. Verifíquenlo. Hagan la verificación. ¿Ya? 3,79. Bueno, estos son, como vienen, estos serían horas. ¿Ya? Hagan ustedes la verificación de eso, de ese numerito. Y podrían verificar también el sigma X, ya que es la raíz cuadrada del numerito que me va a dar arriba. Entonces, según lo que yo tengo, es 0,99. ¿Ya? Vayan verificando eso, ¿no? ¿Les coinciden los números, no? Sí, profe. Estamos ok, entonces, ya. Entonces, con esto no hemos terminado, o sea, el problema todavía no se resuelve, ¿ya? Entonces ahora hay que ir un poco a lo que la pregunta me establece. Entonces, hay una parte que dice que la empresa contratará a todos los postulantes que tengan un tiempo de ejecución que no difiera del promedio en más de 1,5 desviaciones. Ya. Eso, ¿cierto? Habría que interpretarlo de la siguiente forma. Cuando nosotros nos dicen que difiera, Profe, ¿ya? ¿puedes Que ir con un difiere, compañero, porfa? sí, sí, ahí le estoy dando la entrada, ahí está. Gracias. Cuando dice que difiera, hay que entender más o menos lo siguiente, miren. Voy a suponer que aquí voy a tirar una línea acá. Ahí. Entonces, en esta línea voy a ubicar en un valor por aquí. Ahí va a estar la X media. Entonces, aquí el hecho que difiera, eso puede decir que sea mayor o que sea menor, ¿ya? O sea, no puedo interpretar solo que es menor o solo que es mayor. Entonces yo debo entender que para acá, ¿cierto? Para acá va a ser la media, para allá, hasta un cierto valor, que es el que yo voy a encontrar. Y va a ser la media, pero aquí va a ser el valor medio que tengo más 1,5 veces la desviación estándar. Ahí está, difiere hasta 1,5 veces la desviación estándar. Y acá en este otro lado tendría que ser la media menos 1,5 veces la desviación estándar. ¿Ya? Profe, Sí, sí, cuénteme.
¿Cómo se ocupa el modo estadístico en la calculadora para sacar el 0,99? El cero. Ah, ya. Lo que pasa es que la calculadora debiera dar inmediatamente el valor 0,99. ¿Por qué? Porque ahí aparece, no sé qué modelo tendrá usted, pero ahí uno aparece el chon, así como la misma, el símbolo chon X, ¿cierto? Sí, Ya. Ese debería ser el número. ya. O sea ¿Le que da con o eso no? no. Sí, ¿Ah? sí, 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 ¿Le dio? sí. Ok. Ya, entonces, yo lo que tengo que hacer ahora es lo siguiente, es saber conocer esos numeritos que están ahí. Entonces, ¿cómo los voy a conocer? Este número va a ser la media, este número de aquí va a ser 3,79, ¿cierto? 3,79 más 1,5 por 0,99. Ya. Y a este otro lado, este numerito va a ser 3,79 menos 1,5, 0,99. ¿Ya? Entonces, ese número y ese número lo tengo que calcular. ¿Ya? Ya. Según lo que tengo yo, y ustedes lo pueden verificar, el primer número me da 2,30. Verifíquenlo. Sí, profe. Ya, entonces este sería 2,30. Ya, y según mi cálculo, este sería 5,28. Igual, verifíquenlo. Sí, Ya, entonces, ya, veamos la pregunta. Dice, la empresa contratará a todos los postulantes que tengan un tiempo de ejecución que no difiera del promedio en más de 1,5 deviaciones estándar. Dice, ¿cuál es el porcentaje aproximado de postulantes no contratados? Ya, entonces aquí tendríamos que decir lo siguiente, que los tiempos de ejecución que están entre, vamos a anotar eso. Entonces, tiempos de ejecución. Intervalo 2,30 y 5,28. Ya. Esos tiempos de ejecución son de quiénes? ¿De los contratados o de los no contratados? A ver, les pongo el enunciado, a lo mejor con el enunciado les puede quedar un poco más claro, ¿eh? Les voy a poner el enunciado. Ahí vuelvo a los números. Ahí está el enunciado. Dice, la empresa contratará a todos los postulantes que tengan un tiempo de ejecución que no difiera del promedio en más de 1,5 deviaciones estándar. ¿Cuál es el porcentaje aproximado de postulantes no contratados? Ya, pero el numerito que yo encontré, ¿ya? Ahora vuelvo a la pizarra, mira. Ese número que está ahí, ¿ese número es de contratados o no contratados? Esto de aquí. Eso tienen que ser contratados. Por lo tanto, todos los que están por fuera de este intervalo, o sea, los no contratados serían los siguientes. Los no contratados, ¿cierto? Tendrían que tener tiempo entre el tiempo menor, que es
1.45 hasta 2.30 y de 5.28 hasta 5.28 hasta 6.35. Estos son los no contratados. ¿Ya? Son estos. Pero a mí no me están preguntando en qué tiempo están. Me preguntan qué porcentaje son, aproximadamente. ¿Qué porcentaje son los no contratados? ¿Cómo lo saco eso? ¿Alguna idea? Ahí tengo los tiempos, ¿cierto? Tengo los tiempos de los no contratados. Tengo los tiempos de aquellos que están contratados, que son tiempos que están entre 2.30 y 5.28. ¿Cómo puedo sacar yo el porcentaje de empleados no contratados en mi distribución? Bueno, lo que hay que hacer allí es calcular los percentiles para saber los porcentajes, pues, ¿ya? O sea, aquí tengo que calcular a qué percentil corresponde ese y a qué percentil corresponde ese. ¿Por qué? Porque ahí me va a dar desde ese valor hacia abajo un porcentaje y desde ese valor hacia abajo otro porcentaje. Entonces la diferencia entre ellos dos me va a dar lo que yo tengo entre esos dos. Y por ende, lo restante con 100 me va a dar lo que está pidiendo. Entonces eso es lo que vamos a hacer. ¿Se entiende? Entonces, como les decía, aquí vamos a calcular percentil. Entonces, pero no es que vamos a calcular un percentil en particular, sino que lo que tenemos que tener aquí es que el valor que obtenemos, que obtuvimos, ¿ya? Que el valor que obtuvimos, en este caso el 2.30, ¿cierto? Es el valor de un cierto percentil, pongámosle K1, ¿ya? Eso es 2.30. ¿Ya? ¿Cómo saco ese valor? Entonces yo tengo que buscar ese valor, el 2.30, ¿ya? Entonces, en la tabla de valores, ¿dónde está el 2.30? Está en el segundo intervalo, ¿no? El 2.30 está entre 2.15 y 2.85. Ahí está el 2.30. Entonces, límite inferior, ¿ya? El límite inferior, ¿cuál sería ahí? 2.15. 2.15. Ya, más el 68, o sea, 68, y ahí yo tengo que sacar el K1%, o sea, K1 dividido 100 ahí. Menos. Si el segundo intervalo es el que contiene la media, la frecuencia acumulada anterior es 3. 3. ¿Cierto? Y todo esto está dividido ¿por cuánto? Por la frecuencia del intervalo que son
Son 9, ¿no? 9. 9. 9. Y todo esto multiplicado por ¿cuánto? Por la amplitud que son 0,7, ¿no? 0,7. Entonces, lo que se debe hacer aquí, ¿ya? Lo que se debe hacer es encontrar el valor de K1. ¿Cuánto es el valor de K1? Entonces ahí hay una ecuación. A ver si lo despejan ustedes. Yo tengo acá el valor calculado, así que es cosa que lo despejen y comparamos. ¿Cuánto le dio el valor de K1? O K2, como quieran llamarle. ¿Se entiende lo que estoy haciendo, no? Sí, profe. Sí, se entiende. Ya. Entonces espero un rato para que a ver si me dan el número y lo comparemos. Ya, según lo que yo les voy a dar el número que tengo yo y ustedes lo verifican con el que tienen ustedes. Y me preguntan si es que tienen, si hay alguna duda ahí. Es 7,25. ¿Ya? 7,25. Eso es K1. Entonces, el otro caso sería sacar el otro percentil, ¿ya? Que sería el percentil con el valor K2. Ya, ese percentil, ¿cierto? También lo tenemos, que es ese, el 5,28. Ya. Ese percentil, igual. Entonces ahora yo tengo que buscarlo en qué intervalo se encuentra, el 5,28. ¿Ya? El 5,28, ¿cierto? Se encuentra entre el 4,95 y 5,65. 4,95 y 5,65. O sea, ese es un intervalo antes del último. ¿Ya? Por lo tanto, el límite inferior aquí es 4,95 más. Entonces, acá tenemos 68, ¿ya? 68 K2 dividido 100 menos. Ya, la frecuencia acumulada anterior ahí es 59, ¿cierto? 59. Ya, y eso dividido, ¿cierto? Eso estaría dividido por la frecuencia del intervalo, que son 6. Y a su vez esto estaría multiplicado por 0,7, que sería la amplitud del intervalo.
Ya, ¿eso cuánto nos da? Entonces hay que despejar el K2. Ya, ¿cuánto va el K2? ¿Cuánto es el K2? 90,92. Exacto, eso es el que yo tengo también acá, ¿ya? Entonces sería 90,92. Ya, entonces ahora lo que tenemos que hacer es comprobar lo que estamos viendo acá, que es esto, ¿ya? Entonces ahora voy a tratar de interpretar estos dos números, ¿ya? Voy a tener que borrar acá abajo. Ya, los números eran 528 y 230, ¿ya? Que son números que tengo que tener en cuenta. Entonces vamos a... Entonces vamos a hacer una línea acá. Ya, entonces, en esa línea vamos a marcar dos números que son los que estaban apareciendo ahí. Entonces, ahí vamos a poner el 230 y por acá vamos a poner el 528, ¿ya? Que son los dos que habíamos calculado anteriormente. Entonces, cuando yo calculé el percentil, ¿cierto? Cuando se hizo el cálculo del percentil, lo que se obtuvo fue de ahí para abajo, ¿cierto? Ahí. Eso equivale al 7,25, ¿ya? 7,25. Después, el 90,92, más o menos, está dado por aquí. Ahí, ¿cierto? Ahí. Este es el 90,92. Por lo tanto, si yo me fijo acá, bueno, se supone que para acá estaría el 100, entonces vamos a completar aquí. Entonces, para acá, el restante para acá es la diferencia del 90,92 con el 100, ¿ya? Eso es 9,08. Entonces, acá, en esta parte tenemos un porcentaje de 9,08. Esta es la diferencia del 90 que es para allá, y para acá tiene que completar el 100, ¿cierto? Se supone que aquí los valores que están en este lado, digamos, ahí y aquí son los valores más grandes y los más pequeños del intervalo. Entonces, el primero era 1,45, o sea, aquí está el 1,45. ¿Ya? Y por el otro lado está el 6,35. ¿Ya? Entonces, ¿en qué sector se encontrarán los que no son contratados? Entonces yo miro acá, los contratados están acá adentro. ¿Ya? Ahí están los contratados. ¿Ya? Los contratados están ahí adentro, por lo tanto los no contratados tendrían que estar aquí. Ahí y ahí. ¿Ya? ¿Y qué porcentaje es eso aproximadamente? Entonces, porcentaje no, vamos a cambiar de... Entonces, porcentaje de no contratados es igual a
al 7,25 más el 9,08. O sea, aproximadamente es serían 7,25 más 9,08. Eso me da aproximadamente el 16,33%. Entonces aquí aproximadamente el 16,33%. Ya, esa sería la respuesta. Entonces, el porcentaje de no contratados es aproximadamente un 16,33%. Preguntas. ¿Dudas? ¿Dudas? Ya nos queda una pregunta. Voy a ponerla en la pregunta. Ya, nos queda esa pregunta, la número 4. Dice, debido a problemas en la medición de los tiempos de ejecución del trabajo, la empresa debe hacer una corrección en los tiempos medidos, consistente en 5% del tiempo medido menos 0,3 horas. ¿Cómo hago eso? Hay que sacar la mediana. La mediana, ¿por qué la mediana sería la...? Para estar en el medio del... Es que acá no habla de medios, sino que lo que hay es una corrección en los tiempos nada más. ¿Ya? O sea, como que los tiempos fueron mal calculados, mal obtenidos. Entonces hay un 5%, ¿cierto? Que está mal calculado y 0,3 horas. Entonces, en el fondo lo que hay que hacer es una corrección a la media. ¿Ya? Es una corrección a la media. Entonces, ¿cómo hacemos la corrección? De la siguiente forma, miren. Ahí hay dos elementos importantes, el 5% y el 0,3 horas, ¿ya? Entonces ahora yo les voy a mostrar cómo se hace las correcciones a la media. Entonces, acá lo que tenemos que hacer es una corrección a la media. Entonces eh, ustedes se tienen que acordar de lo siguiente, que si yo tengo una variable, ¿cierto? X, y yo tengo la media X, ¿ya? Esa la tengo, ¿cierto? Tengo un valor para eso. Y después, eh, la variable es transformada a una variable Y, que es de la forma A por X más B, ¿ya? Entonces, la media, aquí lo que interesa es calcular la media de este nuevo valor. O sea, esta es la nueva media. Ahí, con eso, ¿cierto? Lo que me interesa es sacar la nueva media.
Entonces, si quiero sacar la nueva media, tendría que el promedio nuevo es igual a el valor A por el promedio antiguo más B. ¿Ya? Este es lo que tendría que estar ocurriendo. Entonces, lo que me están diciendo ahora en el problema, entonces en el 1.4, bueno, lo que yo anoté ahí arriba es la corrección del valor medio. Entonces me dice que X son los tiempos, ¿cierto? Tiempos. Son tiempos de ejecución. ¿Ya? Tiempo de ejecución del trabajo. ¿Ya? Y esto está medido en horas. Sí, creo que en horas. Sí, en horas. ¿Ya? En horas. Entonces, la I van a ser los tiempos corregidos. Entonces, esta I, tiempos de ejecución del trabajo corregidos o corregido. También medido en horas. ¿Ya? Entonces, la I corregida va a ser, bueno, vamos a suponer, ¿cierto?, que la corrección se hace en función de a ver, mirámoslo desde el punto de vista de la ejecución. La corrección, veámosla como que es una mejora en los tiempos, o sea, que las personas se demoran menos. ¿Ya? Entonces la corrección va a ser 0,95 de X, ¿ya? Que sería, es el tiempo medido por la empresa, y esto es la corrección, ¿ya? Quiere decir que fue mejor, y menos 0,3, ¿ya? Entonces, el nuevo tiempo que está corregido, que sería el corregido, va a ser un 5% menor, ¿cierto?, del tiempo original, pero y además menos 0,3 horas. Entonces, la nueva media la tengo que calcular acá, po. Entonces, en este nuevo escenario, ahí. Con eso, ahora yo tengo que sacar esta media. ¿Ya? Con eso tengo que hacer la media. Entonces, la nueva media, entonces, que sería la media de I, va a ser igual a 0,95, que es la mejora en los tiempos, por la media del tiempo, digamos, medido por la empresa, menos 0,3. Ahora, todo está medio en hora, por lo tanto no hay ningún problema en la unidad. Entonces, 0,95 y la media es 3,79. ¿Sí? Eso era, ¿no? 3,79. Y menos 0,3. Ya. Eso es el nuevo tiempo. Entonces, ¿cuánto vale ese nuevo tiempo? Y ahí hay que sacarlo ahora. Ya. Según lo que tengo yo, me da 3,3. Ahí lo vamos a revisar de nuevo. Sí, profe, da eso. Menos 3,3. ¿Ya? Entonces, el nuevo promedio de tiempo, el tiempo medio de ejecución es 3,3 horas. Eso es. ¿Ya? Eso es. Ahí está el problema 1.4. Dudas, consultas. ¿Dudas?
Ya, pasamos a otro problema. Entonces ahí estaría listo. Está listo el 1, el 2, el 3 y el 4, ¿ya? Ahí están todos listos. Ya. Este es el 2. Ya, ese es el 2. Ya, les doy tiempo para que tomen los datos y ahí lo empezamos a resolver. Ya, empecemos. Veamos, entonces tenemos los datos y aquí van las preguntas. Dice, la subsecretaría, de acuerdo con un informe, tiene en su poder, ¿cierto?, entregado por el administrador de la línea de buses, el inicio del año en el cual se asegura, entre otras cosas, que el tiempo promedio no supera los 45 minutos con una variabilidad relativa del 15%. De acuerdo con los datos obtenidos, ¿se verifica lo señalado por el informe entregado por los administradores de la línea? ¿Cómo se debe hacer eso? ¿Qué es lo que tendría que calcular yo ahí? A lo mejor yo diría, lo que podría hacer aquí es subrayar algunas cosas que son las que podrían ser importantes. Por ejemplo, cuando habla de esto, mire. Es un término que ustedes deben reconocer. ¿Ya? Que está calculado. Dice, es ese valor. Y el otro que es el promedio, porque está ahí, el promedio, que es el promedio, que también deben saber de qué se trata. Ya. ¿Ustedes saben a qué medida se refiere esto de la variabilidad relativa? La variabilidad relativa es el coeficiente de variación. En el grupo de medidas de variabilidad
o de dispersión, ustedes tienen las siguientes, que puede que la hayan visto todas o puede que no. ¿Ya? A veces no se ven todas, pero por lo menos las más importantes sí se ven. Una, el rango, que es la diferencia entre el mayor valor y el menor valor. El rango intercuartílico, que es la diferencia entre el cuartil 3 y el cuartil 1. La varianza, que ya algo vimos, la varianza. La deviación estándar y el coeficiente de variación. Ahora, el coeficiente de variación, ¿cierto? ¿Cómo se calcula? ¿Cómo se debe calcular el coeficiente de variación? ¿Vieron eso o no? Lo que acabo de mencionar, ¿lo vieron? Repito la pregunta. ¿Vieron algo del coeficiente de variación o no lo vieron? Sí, profe. Ya. Entonces, eso es lo que tenemos que calcular. Entonces, ¿tienen los datos, no? A ver, ¿tienen esos datos? ¿Los tienen? Para yo trabajar en la pizarra. Sí, en mi caso sí. Ya. Si tienen los datos, nos vamos a ir a la pizarra a trabajar ahora, ¿ya? Entonces, en la pizarra, eh, ya nos vamos a trabajar acá, ¿ya? Entonces, lo que tenemos que hacer aquí es, con los datos que tenemos, ¿ya? Se debería calcular lo siguiente, miren. Ya. El coeficiente de variación, ¿ya? Este es el problema 2.1. Entonces, tenemos que calcular el CB. ¿Ya? El CB es la desviación estándar dividido por el valor absoluto de la media, ¿ya? La media. Por lo tanto, en este problema, antes de calcular esto, teníamos que determinar cuál es la media y cuál es la, bueno, aquí pongamos el apellido de estándar de X, ¿ya? Tenemos que calcular esos dos numeritos. Ya, a ver, con los datos que tenemos, traten de hacer ese cálculo. Ahí lo vamos a comparar nosotros, si los comparo con lo que yo tengo. El promedio es 41,31, ¿o no?
Ya, no lo tengo a mano, así que lo tendría que calcular, pero lo voy a anotar y ahí lo van comprobando ustedes ya. 41, 31 me dijiste. 41,31. Ya, Y el otro es 4,65. ok. Ya. A ver si alguien más lo puede sacar para que hagamos la comprobación. Entonces, con esos valores, ¿cierto? El CB tendría que quedar así, como 4,65 dividido en 41,31. ¿Ya? Ya, según lo que yo tengo, ¿cierto? En el cálculo me da 0,11. ¿Estamos bien ahí? 0,1125. Ya, 0,1125. Que eso en términos porcentuales sería más o menos el equivalente a un 11,25%. ¿Ya? Ese sería como el numerito interpretado. ¿Les coincide el número, no? ¿Alguien tiene algo diferente? Entonces, ese 11,25 ahora yo lo tengo que comparar con lo que me está planteando el problema. Entonces ahora voy a volver al problema para compararlo. ¿Ahí ven el problema? ¿Están viendo el problema, no? Que veo que está como un poco lento internet. No sé si es mi problema. Pero ven el problema, ¿no? Ya. Entonces vamos al problema. Ahí. Dice, la subsecretaría, de acuerdo con un informe que tiene en su poder, entregado por los administradores de la línea de buses al inicio del año, en el cual se asegura, entre otras cosas, que, comillas, el tiempo promedio no supera los 45 minutos con una variabilidad relativa del 15%. De acuerdo con los datos obtenidos, o sea, los datos que estaban anteriormente, ¿se verifica lo señalado por el informe entregado por los administradores de la línea? ¿Qué se podría decir? Si a nosotros nos dio 11, algo, 11,25, parece. ¿Se podría decir que está verificado eso? ¿Cuál sería la conclusión? Bueno, la conclusión es que no se verifica. ¿Por qué? Porque la línea en su informe dice que eso equivale a un 15% y a nosotros nos dio un 11,25%. Por lo tanto, eso no se comprueba, no se verifica. Y esa sería la, la conclusión final, ¿ya? Y la justificación tiene que ver con el cálculo que nosotros hicimos del valor, ¿ya? Que nos dio 11,25. Entonces no se comprueba, no se verifica. Ya, ahí está otro indicador. Dice, por otra parte, la subsecretaría
ha definido el siguiente índice de calidad del servicio, I sub C. M sub O, media, o sea, moda, perdón, moda. M sub E, mediana, que de acuerdo a la exigencia en el contrato debe encontrarse en el intervalo entre 0.9 y 1.1, de acuerdo con los datos. ¿Qué se puede indicar de eso? Entonces, lo que tenemos que hacer, ¿cierto? Es, con los datos que tenemos, con estos datos, debemos calcular qué cosa. Calcular la moda, ¿cierto? Calcular la moda y calcular la mediana. ¿Ya? Calcular la moda y la mediana de esos valores. Y a ver, ¿cuánto da la moda y cuánto da la mediana? Ya no vamos a alcanzar a hacer eso, así que queda eso para, como ejercicio para ustedes, ¿ya? Bueno, nos escuchamos el próximo lunes. Que estén bien. Chao, profe. Chao.